Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta sesión del Seminario de Estudiantes. En esta sesión, Delio Jaramillo Vélez nos hablará sobre la función de mínima distancia para ideales F puros y libres de cuadrado. Delio es estudiante del Departamento de Matemáticas, se encuentra realizando su doctorado bajo la dirección del doctor Rafael Villarreal. Delio estudió su maestría en CIMAT bajo la dirección del doctor Luis Núñez y su licenciatura en Medellín. Entonces, Delio, muchas gracias por participar en el seminario y adelante. Gracias, gracias. Entonces, bueno, hoy les quisiera contar sobre un trabajo muy reciente de Luis Núñez Betancourt, Yuriko Pitones y Rafael Villarreal. ¿Sí? Entonces, bueno, la mayoría de los resultados son de ellos. Y bueno, empecemos, ¿no? Entonces se llama función de mínima distancia para ideales F puros y libres de cuadrado. Entonces el objetivo es mostrar que la función de mínima distancia es no creciente para cualquier ideal radical homogéneo y presentar familias de ideales donde el índice de regularidad es menor o igual que la regularidad de Castelnau. Entonces, aquí ya hay varias relaciones de diferentes áreas. La función de mínima distancia es algo que nace a partir de la teoría de códigos y termina siendo como un tratamiento algebraico de la mínima distancia de un código y queremos ver cómo se relaciona eso con un invariante algebraico muy importante en la álgebra conmutativa, que es la regularidad de Castelnau. Entonces, para allá vamos. Un poquito de notación. Ese es un anillo de polinomios en n variables. Uy, aquí me equivoqué con el campo. Aquí lo puse diferente, lo siento. Con graduación estándar. Y es un ideal no nulo homogéneo contenido en S. Y D va a denotar la dimensión de Krull del anillo cociente S, cociente I. ¿Sí? Entonces, lo primero que les quiero mostrar es la definición de la multiplicidad de Hilbert-Samuel. Entonces, la función de Hilbert de ese cociente I denotada por H sub I está dada por, es nada más la dimensión como espacio vectorial de los elementos del anillo cociente hasta grado T. ¿Sí? Es una función que va de los naturales, o de los enteros, bueno, también podría decir de los enteros a los enteros, y nada más me toma, ¿en qué me lo evalúa? Nada más me calcula la dimensión de los elementos que tienen hasta a lo más grado T en el anillo. Aquí le estamos leyendo sobre el anillo de polinomios, pero se puede generalizar para cualquier módulo también, ¿no? Y pues termina nada más siendo la definición de los polinomios hasta grado T menos esos polinomios que están dentro del ideal hasta grado T. ¿Sí? Y aquí nada más es I menor o igual, sub menor o igual T, es nada más el ideal intersectado, los polinomios hasta grado T. Y la función de Hilbert-Samuel o grado de R, y aquí o grado de R depende mucho como en qué área trabajen, porque el grado es algo más como de geometría algebraica y la multiplicidad de Hilbert-Samuel es algo de, bueno, son lo mismo, pero se les llama diferente dependiendo como del área. Aquí la multiplicidad de Hilbert-Samuel es más algo de álgebra conmutativa y vuelvo y repito, el grado es más algo de geometría algebraica. Entonces, denotada por EDR, que es nada más el entero definido por el siguiente límite. D factorial, donde recordemos que D es la dimensión de Krull del anillo. Cuando t tiende al infinito, de la función de Hilbert cociente t a la t. Entonces,
Entonces ya con la definición de la multiplicidad de Hilbert-Samuel podemos definir lo que es la función de mínima distancia. ¿Sí? Entonces, antes de definirla como tal, déjenme contarles dónde nace y más o menos cómo nace a grosso modo. La función de mínima distancia fue introducida por José Martínez Bernal, Yuriko Pitones y Rafael Villarreal, por allá en el 2018 creo, y lo que ellos buscaban era como un tratamiento o una formulación algebraica de lo que es la mínima distancia de códigos de códigos proyectivos de tipo red Müller. Entonces, esto es una generalización de la mínima distancia de códigos proyectivos de tipo red Müller. Y es una generalización para cualquier ideal I, para cualquier Ali homogéneo I. En ese caso, en el caso de códigos proyectivos de tipo red Müller, pues aquí tenemos es el ideal de anulamiento o desvanecimiento del conjunto de puntos donde evaluamos el código. Entonces, la función de mínima distancia de un ideal homogéneo I es la función que va de los naturales positivos de los enteros, dada por la multiplicidad de Hilbert-Samuel de ese cociente I menos el máximo de las multiplicidades de Hilbert-Samuel de ese cociente, el ideal generado por I y F, donde F pertenece a este conjunto F sub T, y esto es en el caso donde F sub T es diferente de vacío. En el caso donde es igual a vacío, es nada más la multiplicidad de Hilbert-Samuel de nuestro anillo R, donde ese conjunto F es nada más los polinomios de grado T, tal que no sean el ideal, y tal que el ideal cociente y dos puntitos F es diferente de I. Entonces, voy a decir que esta condición de que el ideal cociente de I y F sea diferente del ideal I es equivalente a decir que F pertenece a algún primo asociado de I. Entonces, aquí estoy. Bueno, aquí les debía haber dicho quién es este ideal cociente. Este ideal cociente nada más es los elementos del anillo, tal que cuando yo lo multiplico por F, tal que uno de esos elementos yo lo multiplico por F, entonces eso me cae en el ideal I. Listo. Entonces, ahora un poquito de motivación para lo que viene, o bueno, para el primer resultado importante de este trabajo, es el siguiente. En el trabajo donde definen la función de mínima distancia, Martínez Bernal, Pitones y Villarreal, eran en el 2017 o en el 2018, también logran este teorema que nos dicen que si I es un ideal graduado, radical, no mezclado, y sus primos asociados son generados por formas lineales, entonces la función de mínima distancia es no creciente. ¿Mm? Y entonces, ¿qué queremos o sea, qué queremos a partir de este resultado? Queremos un resultado que generalice este, y lo que ellos obtienen es que esto mismo se va a valer, la última condición se va a valer quitándole todas las condiciones menos de que sea el ideal radical, es decir, va a quedar si I es radical, entonces esa función de mínima distancia es no creciente. ¿Sí? Entonces, para llegar a la demostración de eso, déjenme darles otro poquito de notación. Entonces, dado un ideal en el anillo de polinomios, el conjunto ADI va a ser todos los primos asociados del ideal, tal que alcanzan la dimensión del anillo cociente. ¿Sí? BDI es nada más la variedad definida por el ideal, y DDI es nada más el complemento, ¿no? Donde recordemos que el espectro de S es nada más el conjunto de todos los primos del anillo del polinomio.
Y una observación es que si el ideal es radical, entonces la función de Hilbert-Samuel la podemos calcular nada más como la suma de todas las multiplicidades de Hilbert-Samuel de ese cociente P, donde P es un primo asociado del ideal tal que tiene la misma dimensión del ideal. ¿Sí? Entonces ahora vamos con el primer resultado importante. Entonces, el primer resultado relevante en este paper de Betancourt, Pitones y Villarreal. Si I es un ideal radical, entonces la función de mínima distancia es no creciente, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo por dos casos. El primer caso es muy sencillo. Si el conjunto F sub t, recuerde que ese es el que nos dice el conjunto de los polinomios F de grado t, tal que F está en algún primo asociado de. Entonces, si es vacío para todo t mayor o igual que 1, entonces la función de mínima distancia, pues nada más es constante, nada más es la multiplicidad de Hilbert-Samuel del ideal, el cual es el valor máximo, y pues ahí ya acabamos. Ahora, supongamos que es diferente de vacío para algún número t. Entonces, en este caso, la dimensión del ideal, o del anillo cociente ese partido I, es diferente de 0. En caso tal de que fuera igual a 0, tendríamos que I es igual al ideal maximal, lo que implicaría que el conjunto F sub t es igual a vacío. Eso sería una contradicción dada la suposición que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos que la dimensión es no nula. Entonces, vamos a tomarnos un elemento ahí. Un elemento del conjunto sub F tal que tiene esta forma, ¿no? Esto se sigue de la definición de la distancia mínima. Entonces, vamos a ver a qué es igual eso. Tenemos que la distancia mínima es igual a la multiplicidad de Hilbert-Samuel de S cociente I menos la multiplicidad de Hilbert-Samuel de S cociente I, F. Por la observación anterior tenemos que esto es igual a esta suma, donde nada más consideramos la suma de los que tienen de los primos asociados que tienen dimensión igual a la del anillo cociente. Lo mismo para este caso, sigue valiendo. Y aquí esto pues es lo mismo que teníamos arriba. Y aquí en este caso, sí les voy a meter un golecito, porque saltar de que tomemos la suma en los P que tienen dimensión máxima, o sea, dimensión T igual a S cociente I, a saltar que la suma es en los que tienen dimensión S cociente I intersectado el conjunto de primos que contienen al polinomio F, saltar de esa suma esta, es un lema que ellos ponen en el paper, ¿sí? Entonces, ese no lo mencioné, pero créanme que puedo hacer ese saltico. Entonces, ya dado eso, pues no es fácil ver que nos va a dar esta suma, ¿sí? Dado que D es el complemento precisamente de la variedad, ¿no? Y porque pues aquí le estoy restando esos elementos. O sea, estoy teniendo los de A menos los que están en A y la variedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me van a quedar? Pues me van a quedar los que están en A y no están en la variedad. Definida por F. Entonces, ahora, dado que el ideal es radical y la dimensión es mayor que 0, tenemos que el ideal maximal y F no están en I. Y esto es porque F no está en I,
y f no está en I, ¿y por qué no? Déjenme ver. Ah, bueno, como es mayor que 0 la dimensión, entonces P no es un primo asociado de F. Entonces, como bueno, ¿quién es este ideal maximal? ¿Quién es este ideal maximal? Es ideal homogéneo. Este es el ideal generado por las variables en el anillo de polinomios, que es m igual a x1 hasta xn. Es el generado por las variables. Así existe un i de 1 hasta n, tal que x sub i por f no pertenece a i. En particular, va a pertenecer a nuestro conjunto f. F sub t, aquí me equivoqué, porque recordemos que este f tiene grado t. Uy, sí, aquí metí la pata. Recordemos que este f lo tomamos en los de grado t, ¿cierto? Entonces, este x sub i por f no va a estar en i, entonces aquí va a estar en f sub t más 1, porque como f tiene grado t y le estoy agregando esta otra variable, entonces el grado va a montar 1. ¿Y eso qué nos va a implicar? Que f sub t más 1, que es el que necesitamos para el próximo valor de la función de mínima distancia, sea no vacío. Entonces aquí hay un errorcito, chale, perdón. Aquí no es f sub t, sino f sub t más 1. Entonces, ahora veamos cómo se comporta la función de mínima distancia en grado t más 1. O sea, ¿qué queremos ver? Que es menor o igual que la función de mínima distancia en grado t. Que ya eso nos diría que es no creciente. Entonces, esto es menor o igual que esta suma, la suma de las multiplicidades de Hilbert-Samuel, de los primos asociados que están en A, intersectado los que no están en la variedad de X partido F. Esto es igual, esto lo podemos dividir de esta forma. Dividir de esta forma, nada más tomar los primos que están en A, que están en la variedad, que no están en la variedad definida por X y que no están en la variedad definida por F. Y finalmente, pues nada más, pues esto es menor o igual, pues aquí en esta suma ya voy a tener más primos, ¿no? Porque esto es una intersección. Y esto es precisamente por lo anterior, la función de mínima distancia en grado t. Entonces ya tenemos que la función de mínima distancia en grado t más 1 es menor o igual que la función de mínima distancia en grado t, lo que nos dice que es no decreciente. Entonces, ya con eso tenemos que la función de mínima distancia es monótona, más aún también es acotada y es acotada por la multiplicidad de Hilbert-Samuel hasta grado t, la multiplicidad de Hilbert-Samuel del ideal. Entonces, con el resultado anterior podemos decir que la función se estabiliza y tiene un índice de regularidad, que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, supongamos que I es un ideal radical, el índice de regularidad de I, denotado por R sub I, es definido como los números S, tal que son iguales al límite de la función de la mínima distancia. Ya sabemos que ella se estabiliza, entonces queremos ver en qué punto se estabiliza, en qué punto ya piensa ser igual. Entonces, ese mínimo es el índice de regularidad del ideal. Y bueno, ellos hacen un poco más, porque ahora nos van a decir, ellos ahora nos dicen cómo calcular la función de mínima distancia y cómo calcular este índice de regularidad. Nos dan un método para hacer ese cálculo. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, Núñez, Betancourt y Pitones nos dicen que si I es radical, entonces la función de mínima distancia es igual al mínimo
de la multiplicidad de Hilbert-Samuel de todos los primos asociados de I para T muy grande. Si el ideal es no mezclado. Entonces, en el caso no mezclado, tenemos esta fórmula para la función de la mínima distancia. Y en otro caso, cuando T crece mucho, pues la función de mínima distancia termina siendo 0. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo sencillito. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el criterio que nos dan para calcular el índice de regularidad. Entonces, dado un ideal radical, y aquí esta proposición es importante para llegar a estas fórmulas de acá. ¿Sí? Entonces, dado un ideal radical mezclado, y bueno, déjenme mencionarles aquí qué significa mezclado. ¿Qué significa más bien no mezclado? No mezclado significa que todos los primos asociados tienen la misma altura y es igual a la del ideal. Y mezclado, pues son los que no son no mezclados. ¿Sí? Entonces, he mencionado eso antes también. Entonces, si hay un ideal radical mezclado, se da J la intersección de los primos minimales de I, de dimensión S partido I, o sea, los primos minimales que alcanzan la dimensión máxima, ¿no? Y se da J la intersección de los primos minimales de dimensión menor que la dimensión de S partido I. Recordemos que esta dimensión es la dimensión de Krull. Entonces, el índice de regularidad es el mínimo de los grados, tal que esa parte de este módulo, esa parte, a ver cómo digo esto, es el mínimo de los T, tal que, ¿cómo explico esto bien? Listo, estamos sobre el anillo de polinomios con graduación estándar. Entonces, este modulito de acá, este J cociente I, también está graduado. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que lo puedo dividir como la suma de partes, ¿no? De un subgrupo aditivo, más un subgrupo aditivo, más un subgrupo aditivo, los puedo escribir de esa manera. Y el mínimo de esos que me da diferente de 0 va a ser el índice de regularidad. ¿Sí? Entonces, en esa graduación es más fácil de ver en el anillo de polinomios. ¿Cómo es esa graduación? Pues lo puedo escribir como los polinomios, las constantes, más los polinomios de grado 1, más los polinomios de grado 2, más los polinomios de grado 3, y así sucesivamente. Los polinomios homogéneos de grado 1, los homogéneos de grado 2, los homogéneos de grado 3. Entonces es como la graduación. Entonces, ese es el primer resultado en aras de calcular el índice de regularidad. Y el siguiente resultado es para el caso no mezclados. Entonces, si hay un ideal radical no mezclado con primos asociados de P1 hasta PR y de Q1 hasta QS, tal que los P sub I, la multiplicidad de Hilbert-Samuel de los P sub I es mínima, ¿sí? Es la menor de todos los primos asociados, ¿sí? Y voy a definir como J sub I a la intersección de todos los primos asociados menos algún P sub I. ¿Sí? Entonces, en este caso, el índice de regularidad va a ser el mínimo T, tal que existe un I, donde esa parte de la graduación de este módulo G sub I, J es menor o igual que 0. Es menor o igual, no es diferente de 0. Entonces, esa es la otra fórmula para calcular el índice de regularidad. Entonces, ahora veamos un pequeño ejemplo muy sencillo. Consideremos el siguiente ideal, igual a xy, xz, el anillo de polinomios en 3 variables, y de radical mezclado con primos minimales xy y x, generado por xy y x. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser J1? Pues J1 va a ser
peso 1 porque recordemos que J1 son los que alcanzan la dimensión máxima y este ideal tiene dimensión 2, igual que este. Este ya tiene dimensión 1, ¿sí? Entonces tiene dimensión menor, entonces este va a ser J2. Entonces, por el resultado anterior, tenemos que el índice de regularidad es el mínimo de los T, tal que esa parte de graduación, de la graduación de J cociente I es diferente de 0. Pues eso es lo mismo, nada más reemplazamos los ideales, que la graduación de este módulo de acá sea diferente de 0. Entonces, ¿cuál va a ser ese mínimo? Ese mínimo es 1. Porque puedo tomar polinomios de grado 1 en este módulo de acá, en este módulo, en este anillo cociente, en este módulo cociente. Entonces va a terminar siendo 1. Entonces, listo. Ese es un ejemplo sencillo de cómo calcular el índice de regularidad usando estos elementos de aquí. Esos resultados que nos presentan ellos aquí. Pues ahora, bueno, quisiera mencionar algo también que creo que es importante. Creo que es importante. Más o menos en 2019-2020, Manuel González Arabia, José Martínez Bernal, Rafael Villarreal y Carlos Vivares generalizan la definición de mínima distancia. Y lo hacen presentando una formulación algebraica, ya no ahora para la mínima distancia, sino para los pesos generalizados de Hamming de un código de tipo red Müller, ¿sí? Entonces, en teoría de códigos tenemos la mínima distancia como parámetro básico y después siguen unos elementos muy importantes que son los pesos generalizados, ¿sí? Entonces, a partir de esa definición de pesos generalizados, ellos se motivan y definen la función de mínima distancia generalizada, ¿sí? Entonces, que también es muy interesante de estudiar y que también en el caso de ideales de anulamiento o desvanecimiento termina siendo una función no creciente, ¿sí? Entonces ahora para pasar como a la segunda parte del trabajo, que es eso, en la primera parte nos muestran que la función es no creciente, se estabiliza, nos muestra la existencia, o sea, nos está mostrando la existencia de ese índice de regularidad y también nos dicen cómo calcular esa función de mínima distancia y cómo calcular ese índice de regularidad. Entonces, en la segunda parte lo que queremos ver es cómo se relaciona ese índice de regularidad con otros invariantes algebraicos, ¿sí? En particular, con la regularidad de Castelnuovo-Montfort. Entonces, la unidad del graduado I denotamos por R de S cociente I a la regularidad de Castelnuovo-Montfort de S cociente I. Entonces, en un trabajo anterior a Núñez Betancourt, Pitones y Villarreal formulan la siguiente conjetura. O sea, aquí, perdón, me equivoqué también, aquí es I un ideal de S, o sea, S un ideal de S radical homogéneo cuyos primos asociados son generados por formas lineales. Entonces, ¿será que el índice de regularidad es menor que la regularidad de Castelnuovo-Montfort? Esa es la conjetura. Entonces, en 2020, Cooper, siciliano, aquí pido disculpas porque no sé pronunciar muy bien este apellido, Bas Pinto y Villarreal introducen la definición de B-número. Entonces, la definición de B-número generaliza el índice de regularidad.
En el índice de regularidad, es más, en el trabajo estas personas muestran también cómo se relaciona con el índice de regularidad en teoría de códigos. Pero esta definición de B número ya termina siendo algo más amplio y es de esta forma que más adelante, o es en esta formulación de índice, en esta nueva formulación para el índice de regularidad, donde más adelante se logra encontrar un contraejemplo para la conjetura de Núñez-Betancourt, Pitones y Villarreal. Entonces, ese contraejemplo lo vamos a ver al final, ¿sí? Pero no deja de ser interesante, eso también es importante decirlo, no deja de ser interesante ver en qué casos o para qué familias sí se cumple esta desigualdad, ¿sí? Para qué familia ideales sí se cumple esta desigualdad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahora vamos para ideales libres de cuadrados. Entonces, notación. Entonces, aquí no quise, entrar mucho en las definiciones. Son definiciones muy comunes que podemos encontrar fácil en mucha literatura. Entonces, que no me quería extender como mucho de tiempo. Entonces, dado un complejo simplicial delta de dimensión D, denotamos por delta sub I, por I sub delta, al ideal de Stanley-Reiner asociado al complejo simplicial. Entonces, Núñez-Betancourt, Pitones y Villarreal nos dicen que el ideal de Stanley-Reiner de un complejo simplicial pure shellable con dimensión D cumple la desigualdad, ¿sí? Aquí también pido disculpas porque no digo que es un complejo simplicial pure shellable, ¿no? Pero entonces lo que sí les puedo decir es que es una propiedad combinatorial y que para lo que más nos interesa, para no enredarlos mucho, es que esa propiedad de ser pure shellable implica que el ideal de Stanley-Reiner sea Cohen-Macaulay, ¿sí? Y eso es lo importante en este caso, ¿sí? Incluso para la demostración. Entonces ya tenemos una familia, una nueva familia, incluso aquí ya se sale un poco, o sea, se sale de las condiciones de la conjetura de ellos, ¿sí? Ya ellos aquí piden que los primos sean generados por formas lineales. Bueno, aquí son ideales libres de cuadrados. Uy, no, aquí todavía no. Aquí todavía no. No, aquí todavía estamos como reafirmando la conjetura. ¿Y por qué? Porque si el ideal es libre de cuadrados, sus primos asociados son puros, ¿no? El ideal es puro, sus primos asociados son generados por variables. Entonces, bueno, aquí todavía es una familia interesante donde se vale la conjetura. Entonces, listo. Entonces, ahora aquí viene algo, ahora lo que sigue, que son resultados con F puridad, pues ya esto es algo ya aún más novedoso, porque ya es la relación con métodos en característica prima, ¿sí? Entonces vamos a dar la definición de lo que es un anillo F puro y de lo que es un anillo F puro, y vamos a ver que en los anillos F puros se va a valer la desigualdad, ¿sí? Aquí ya sí se sale un poco de una familia un poco más amplia que la de las condiciones de la conjetura. Entonces, sea R un anillo noetheriano de característica prima P y se el morfismo de Frobenius, que nada más me toma un elemento y me lo envía a la p-ésima potencia. Decimos que R es F puro si para todo R módulo M tenemos que, al tensorizar el morfismo de Frobenius con el módulo, ese nuevo morfismo nos da inyectivo, siempre. Decimos que el anillo es F finito si R es finitamente generado como R a la P mod.
donde R la P módulo, P módulo nada más es el módulo generado por las potencias P décimas. Y algo más que decir yo aquí. Bueno, listo. Vamos a decir que el ideal es F puro cuando el anillo S cociente I es F puro. ¿Sí? Entonces, para que quepa en esta definición. Ahora vienen los resultados referentes a característica prima. Entonces, si suponemos el campo es de característica prima, si S cociente I es un anillo F puro, entonces el índice de regularidad es menor o igual que la dimensión. ¿Sí? La dimensión de Krull. Más aún, supongamos que el anillo es de característica prima, si S cociente I es un anillo F puro, entonces el índice de regularidad es menor o igual que la regularidad de Castelnau-Monfort. Incluso aquí tenemos, podríamos poner todo esto en una sola desigualdad, porque para anillos F puros, la regularidad es menor o igual que la dimensión. Entonces de hecho, con estos dos resultados tenemos más o menos una forma de estimar la regularidad, porque por debajo tenemos el índice de regularidad, que ya tenemos un método de cómo calcularlo. En la mitad tenemos la regularidad y por arriba tenemos la dimensión. ¿Sí? Entonces, vale decir algo aquí de la demostración, nada más un comentario. Y es el siguiente. Las demostraciones de estos resultados, digamos que son, bueno, incluso de la demostración de este resultado de aquí, sobre Pure Shalable, complejos especiales Pure Shalable, digamos que, o sea, esto es algo en términos muy combinatoriales, y la demostración es un poco más limpia en el sentido de que se utilizan argumentos de cohomología local. Entonces y no, se utilizan más argumentos de homología local y no tantas construcciones, ¿no? Como tantas construcciones combinatoriales. Entonces la prueba no es tan extensa, de hecho. Y lo mismo en este caso de acá. Pues aquí ya se utilizan otra vez argumentos de cohomología local y un par de cuotas en relación a característica prima. Por ejemplo, que la invariante termina siendo menor o igual que el umbral F puro de cierto ideal, ¿no? Entonces, eso también es de mencionar acá, que las demostraciones son muy puntuales y de hecho son cortas. Y como último resultado, aquí ya K es cualquier campo, aquí ya no es de característica prima y es un ideal monomial libre de cuadrados. Entonces, el índice de regularidad termina siendo menor o igual que la dimensión, y en el caso en que el anillo cociente es Gorenstein, entonces también el índice de regularidad termina siendo menor o igual que la regularidad de Castelnau-Monfort. ¿Sí? Y aquí también vale notar que la demostración es utilizando métodos en característica prima. ¿Sí? O sea, primero te vas a característica prima y ahí sabes que los anillos F puros te cumplen la desigualdad y después haces una reducción en característica prima para llegar al caso en característica cero. Entonces, también la demostración es más o menos corta. Entonces, ya para terminar, déjenme mostrarles el contraejemplo a la conjetura de Cooper y demás, a la conjetura de Núñez Betancourt, Pitones y Villarreal, que establecen que un ideal radical, tal que sus primos asociados sean generados por formas lineales, entonces la regularidad será que, el índice de regularidad será que es menor que la regularidad de Castelnau-Monfort,
Pues la respuesta a la conjetura es no. Y como les comentaba, la demostración se hace más en un ambiente más combinatorial, ¿no? Porque la redefinición del índice de regularidad en términos del B número se puede llevar se puede tratar mejor de manera combinatorial, y en el caso de ideales asociados a gráficas, pues sí se tiene una descripción muy clara de quién es invariante, ¿no? Y está en términos de propiedades de los grafos, ¿no? Entonces, vamos a tomar el siguiente grafo. Es un grafo 11 vértices, es complicado. Ese es su ideal asociado, su ideal de aristas. Y para ese ideal de aristas, como es un ideal libre de cuadrados, pues es un ideal tal que sus primos asociados son generados por formas lineales. Entonces, cabe dentro de las condiciones de la conjetura. Y tenemos estos resultados para sus invariantes. Entonces, sus invariantes del ideal de aristas de G en característica 0 y en característica 2. En característica 0 podemos ver que el B número de I, que en este caso no es el B, o sea, es el B número que termina siendo igual al índice de regularidad, es igual a 3. Y la regularidad de Castelnau-Monfort es igual a 2. Entonces aquí ya no se está cumpliendo la desigualdad. La dimensión es igual a 3. Entonces aquí ya este es un contraejemplo a la conjetura, ¿sí? En característica 0. Pero en característica prima, a la luz de los resultados de Betancourt, Pitones y Villarreal, a la luz de este resultado, pues sí se debe cumplir la condición de que el índice de regularidad sea menor o igual que la regularidad de Castelnau-Monfort. ¿Y eso por qué? Porque pues en este caso tenemos un ideal libre de cuadrados, entonces en característica prima esos ideales son F puros. Son F puros. Y por lo tanto, por el resultado anterior, la desigualdad se debe cumplir. Efectivamente, estamos en característica 2. El índice de regularidad, que aquí ya lo denoté como el B número, que es igual a 3. La regularidad es igual a 3 y la dimensión es igual a 3. ¿Sí? Y aquí es cuando les digo un poco que en algunos casos pues ya también es una forma de ir estimando, una forma de estimar la regularidad, ¿no? Por debajo, por el índice de regularidad, y por arriba por la dimensión. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Paren, por favor. Justo, ¿hay alguna pregunta de parte de los asistentes? Delio, y es interesante saber cuándo esa desigualdad se vuelve una igualdad, como en el último ejemplo que pusiste, que las tres cantidades son iguales. Aquí sí se vuelve interesante en el caso o sea, en el caso de ideales ideales libres de cuadrados, o sea, la respuesta es sí. En el caso de ideales libres de cuadrados, como esos ideales los puedes asociar a un ideal de hipergráficas o de gráficas, quieres saber cuánto vale la regularidad de Castelnau-Monfort de ese tipo de ideales, ¿no? Entonces, si la igualdad se da, pues ya estás del otro lado, porque para el índice de regularidad de ese tipo de ideales libres de cuadrados, si tienes una caracterización. Entonces, si se da la igualdad, pues ya tienes una caracterización también para la regularidad de Castelnau-Monfort, que pues es un invariante muy importante, álgebra conmutativa, y pues que también se relaciona con muchas cosas de gráficas. Entonces, esa es como una de las importancias que yo le veo, ¿vale? De la igualdad. La otra es más aún en los casos
lo que les estaba comentando ahora en los casos que de pronto el índice de regularidad sea igual a la dimensión y que aparte acote la regularidad, pues ya también te da una forma de calcular la regularidad. Eso sería. Y otra pregunta, Sí. cuando definiste, como que les interesa entonces el primer lugar en el cual la función de mínima distancia se hace mínimo, pero no les interesa el valor que toma esa función, o eso. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Por acá? ¿Para acá? Sí, sí. No. Ahí, justamente cuando definiste el índice de regularidad, es el primer tiempo al cual toma el valor mínimo, ¿no? Porque ahí viste que la función delta es decreciente en ciertos casos, y entonces pues Ajá, tiene que tomar el valor mínimo. Momento Mi pregunta se es, estabiliza. es decreciente ¿no? para unidad radical es decreciente y es más, bueno, termina siendo acotada también por la multiplicidad, ¿ya? Eso es por la definición. Ajá, por eso. Y pues, o sea, llega a un punto donde ella de ahí para adelante es la misma, se repite. Ajá, pero ese valor no es interesante. Ese valor, mm, ya te entendí. No, pues no sé. No sé, en lo que yo conozco, lo que importa es, o sea, lo que más importa que viene, o sea, viene como de teoría de códigos es más en qué punto se empieza a repetir. No tanto como no tanto ese valor. Okay, y eso es lo que motiva la definición de la regularidad, ¿no? Ajá, ese en qué punto de ahí para adelante es la misma. No tanto como Okay. el valor como tal. Pero la verdad no te sabría decir si hay una parte donde juegue un papel importante. De acuerdo, gracias. Va. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. Ahora que ya vieron que pues la conjetura no es como lo habían planteado Yuriko y los demás, para el caso en característica cero, ¿tienes por lo menos una conjetura joven, por así decirlo ahorita, o una idea de más o menos cómo podrías caracterizar cuando se da la desigualdad? Pues es que depende de casos. O sea, depende como de los casos. Los casos que tratamos pues como en las mismas condiciones de la conjetura, fue otra vez sobre casos de ideales libres de cuadrados. Entonces el primero fue cuando Hola. el complejo el complejo simplicial es vértice descomposable. Y bueno, ahora el caso de los pure shareable, pero Bueno, ¿sí me escuchan? sí. Ah, bueno, el profesor Rafael le podría dar una mejor. Oye, pero yo no veo como que esté integrado al grupo. ¿Sí estoy integrado? Sí, aquí lo escuchamos. ¿Ah, Sí. sí? Sí. No, es que la conjetura nueva es que nada más puede fallar en un entero. Ah, ok. Ajá. O sea, nada más puede, o sea, ya falló, pero nada más le sumamos 1 a la cota propuesta originalmente. Bueno, sí, ya te entendí. Sí. Sí, eso. El otro punto es que la cobertura como fuerte
es que el índice de regularidad es menor o igual que la regularidad de Castelnau-Monfort más 1. Eso, Ujú. eso. Ya, la diferencia puede ser 1 a lo más. Sí, la diferencia es 1, nada más puede variar en un entero. Sí, sí, ya te entendí. Sí, de hecho, esa conjetura, si uno la pudiera probar, eso sería bueno, ¿eh? Sí, eso es Pero un... no se ve tan fácil, es muy fácil de plantear, pero no se ve fácil de resolver. Muy bien. Sí. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No, nada más un comentario. Sí, sí. Dígame. A ver, déjenme poner la imagen. Es que yo los veo, pero Voy a... no me siento integrado al grupo. voy a Sí, dejar ya lo vemos. de- Ah, sí, ya me vi. Ok. Sí, ya creo que también me vi. Entonces sí me están escuchando, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Miren, es que el otro comentario es que Delio tiene varios resultados sobre el B número de ideales monomiales libres de cuadrado. Y también para el caso de gráficas tiene un chorro de resultados interesantes. Donde me he perdido un poquito porque no hemos hablado así en las últimas semanas es si Delio ha avanzado en el cálculo del B número, pero en general para un ideal ya sea monomial o binomial. Sí, en el caso del ideal binomial, en el caso del ideal binomial, el- la intuición que tengo yo hasta ahora, según todos los ejemplos que he hecho, es que, bueno, tienes el caso que más he trabajado, que por lo menos yo me daría un poco por bien servido si lograra sacar ese, es el caso del camino, o sea, del camino, porque ese es ¿cómo se llama, hombre? ¿Cómo le llama Herschel en el libro a los... Ay, se me fue el nombre. Pero el caso del camino es un caso muy especial. ¿No serán las gráficas cerradas, oye? No, ¿verdad? No, gráficas cerradas no. Ok. Él le llama... Ay, se me olvidó. Pero entonces, en ese caso es un caso específico y en ese caso puede ver uno cómo se comportan las componentes conexas. Y al parecer el ideal cociente de I como un elemento, el grado de esos elementos termina como que me está contando las componentes conexas que me quedan al quitar un punto de ese camino. Ese es como el que me está partiendo porque yo tengo el camino, le quito un punto, entonces se me dividen unas componentes conexas y al calcular el bin-number pareciera que me está dando una cuota para esas componentes conexas. Entonces, en ese camino es que estoy yendo yo con ese problema. También he estado buscando mucho lo que me había sugerido el profesor Rafael, que incluso eso creo que sí es o sea, creería yo que es una ayuda muy grande, y es el hecho de ver cómo se comporta el B número de un ideal con el B número de su inicial. Porque en el caso de binomiales, cuando tienes el inicial, pues ya te da un ideal libre de cuadrados. Y ese ya sabes cómo se comporta. Entonces ese es el punto que más que más le he dado, pero en ese caso sí no tengo, y no he visto muchos resultados en relación a hallar una descripción de ese ideal cociente por lo menos, porque en realidad el B número queda en términos de un ideal cociente y eso es como el que entra a jugar una parte clave ahí. Y ahorita que dices del camino que está relacionado con el número de componentes conexas. Les voy a decir, a ver si ya aquí, lo tengo aquí mismo.
¿cómo se llaman estos? Ay, Dios. Estos grafos. Ay, Dios. Tengo yo las cuentas. Sí, tenía razón el profesor, son los grafos cerrados. Sí, el camino es un grafo cerrado, sí. Sí, son los grafos cerrados. Incluso en los estrella, porque hay unos que también salen como una estrella, en esos también pareciera que, o sea, esto que estoy diciendo nada más es a punta de cuentas a mano y de Macaulay. Tengo un montón de cosas con Macaulay y eso, y se relaciona con las componentes conexas. A mí se me hace que se relaciona con las componentes conexas que quedan después de sacar un vértice del grafo. Muy bien. Entonces, ahí es cuando ese problema. Ese está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Ahora con los anillos F puros, que ya le metieron a esto los anillos F puros, no sé si alguna de las técnicas que hay en característica prima pueda de alguna forma relacionar los invariantes otros invariantes que hay en característica prima, como el umbral F puro, con este índice de regularidad. Pues, que el umbral F puro es una de las cosas importantes, que de hecho es importante porque se relaciona con la invariante y pues también tiene la relación con la regularidad. Entonces, ese sería otro punto que de pronto creería yo que tal vez puede ser interesante ver. Muy interesante todo, la verdad. Sí. Sí, ya eso es algo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O comentario? Si no, agradecemos otra vez a Delio. Muchas gracias, Delio. Gracias. Me gustó mucho. Gracias. Y nos vemos. Listo. Gracias. Delio, Sí. ¿qué te iba a decir? Déjame nada más hacerle un comentario, Rally, déjame hacerle un comentario a Adel. ¿Quién Sí, tiene claro. el control ahí de la reunión? ¿Tú? Lo tenía Oscar, pero ya se fue, así que esto se queda aquí grabando. Ah, sí. Oye, no se puede dejar de grabar para Déjame ver si puedo aquí. A ver, páralo. Nada más para la grabación. A ver, ya creo que ya sé cómo hacerle. Espérame tantito y te regreso. A ver, sí. Sí, nada más para hacerte un comentario, Delio, sobre los códigos estos de geometría algebraica. No, sobre los códigos de variedades afines. Sí. Sí. Pero deja que dejen de grabar para... Sí, va a entrar a la reunión desde el correo del seminario, creo. Ah, sí. Sí, porque aquí veo que hay una flechita roja que dice grabar. Ándale. Ya la va a quitar, yo creo. A ver. Sí, ya me. Listo. ¿Listo?